que el señor compañero Chocolate ha sido, bueno, está en búsqueda, ¿no? Vamos a compartir la noticia para Vallejo Televisión. Chocolate, el rapero cubano que ha estado en bastantes problemas aquí en el sur de la Florida, ahora mismo se ha convertido en una de las personas más buscadas en el estado de la Florida y en otros estados de la Unión Americana. Esta noche, solo a las 11, nos acompañarán dos de los fiancistas que pusieron el dinero para la fianza en dos de los casos y acusaciones que tiene Chocolate en la corte y no se presentó. Ahora mismo hay varios equipos de búsqueda y cazadores de recompensa buscando al reggaetonero cubano Chocolate, donde quiera que esté. Se han comunicado con los representantes de él. Lo que han dicho les va a sorprender a muchísimos. Bueno, ya sabemos, esta es la situación, la noticia, no sé, no tengo mucho que comentar más allá de que se busca Chocolate. ¿Qué crees tú? ¿Tienes algo que decir, algo que opinar? ¿Te duele? ¿Te gusta? No, sobre todo comentar los cargos por los cuales está en búsqueda de captura, porque después Mario Vallejo en sus redes publicó la entrevista a uno de quien ha sido sus captores en las últimas veces. Se trata de tentativa de asalto, si mal no me equivoco, problema con la licencia y otro relacionado con conducta violenta. La verdad, me deja estupefacto porque cae en este caso de Chocolate, bueno, es un ciclo de trastadas, para ser más coloquial, es un ciclo de trastadas consecutivas unas tras otras, luego de haber publicado hace menos de un mes un video en el canal de Otaola confesando su estado de ánimo, el vacío existencial que tenía en ese momento. Y bueno, creo que entonces, ¿para qué ha sido todo ese llanto si al final vuelves otra vez a caer en este tipo de tropelías? Y creo que está habiendo un hartazgo en la comunidad cubana respecto a su amplio comportamiento delincuencial, que creo que sobrepasa cualquier tipo de paciencia que se pueda tener, teniendo en cuenta un artista que, no es menos cierto, tiene un gran reconocimiento y goza de popularidad tanto en Cuba como en la comunidad cubanoamericano que existe en la Florida. Entonces es llamativo cómo personas de este alcance mediático no conciben, no sé, mantener una ecuanimidad frente a las circunstancias que han afrontado, porque te podemos dar, vamos a decirlo así, el beneficio de haberte equivocado varias veces, pero llega un punto de que esa vara de confianza se quiebra, precisamente por toda la serie de altercados que ha venido manifestando de conducta machista, violenta. Y creo que esta vez no sabemos cómo pudiera, en qué estado parar, porque ya hay 3 órdenes de búsqueda y captura, lo cual entonces comienzan las especulaciones de si será deportado o de si no. No sé qué opinión te merece a ti. Más allá de que se desconoce el verdadero, su estatus legal en Estados Unidos, que lleva casi una década allá. Sí, realmente más allá de la noticia y de la jocosidad, ¿no? Lo que está detrás evidentemente es un reggaetonero que debe estar en un estado mental bastante complicado. Hay que recordar que no hace mucho tiempo ocurrió la tragedia conocido, ¿no? Como el Tiger. Lo que había detrás era malas andanzas, ¿no? Hay que ver también que estas personas, estos artistas, no es una cuestión de justificar, sino simplemente mirar lo humano. Están acá, tienen muchos problemas, vienen de barrios muchas veces marginalizados, tienen que lidiar con el acceso prácticamente que tienen a las pésimas soluciones a los problemas, las drogas. Recordemos que tienen mucho dinero y pueden acceder a todas estas sustancias dañinas que pueden destruir. No estoy acusando de drogadictos, digo la realidad en el mundo en el cual se van insertando y que van en una espiral. Algo que también es común en los artistas acá, no en todos los artistas, en una comunidad de artistas en Estados Unidos, es decir, este ambiente extraño de violencia, droga, y es muy complicado. Y bueno, el caso de Chocolate sabemos que tiene su historial, estuvo preso en Cuba, de hecho siendo ya famoso, estando como se dice pegado, había estado preso, y bueno, acá evidentemente esto parece que continúa. Solo espero que el desenlace no sea similar al del Tiger, ¿no? Que es un final triste, y que si necesita rehabilitación o ayuda, bueno, ahora tiene problemas con la justicia, en algún momento acuda y pueda resolver, porque es cierto que es un artista en los cánones del reparto y el reggaetón que tiene relevancia y que incluso sus propios colegas siempre dicen que sí, que es muy bueno, insisto, en los cánones del reparto, pero que es esto, ¿no? Es que vemos un tipo que está en la violencia, en la mala vida,
y en el desastre. Lejos de alegrarse, lo que hay que hacer es esperar, ¿no?, que se solucione. Si tiene algún problema con la justicia, que lo pague y que se reincorpore. Yo lo que pienso que es un verdadero desperdicio porque más allá de simpatías o no, hay que reconocerle su creatividad a la hora de, vamos a decirlo así, de componer o de soltar a las redes lo que le viene a la mente. O sea, que hay cierto nivel de creatividad en las cosas que manifiesta, pero llega el momento de, como artista, como ser humano, incluso como padre, que lo es de varios hijos, tienes que madurar. O sea, de ser consecuente con las cosas, de que tienes un público que te respalda, la juventud, muchas partes de la juventud se ve proyectada en ti, en lo que haces, y si no eres capaz de asimilar esa carga, debes de ser consciente, por lo mínimo, de tenerte un respeto propio y exigencia o sea, de la magnitud del artista que eres. Y creo que es muy lamentable en el transcurso de los años, porque como ya sabemos que parece que va a reinventarse nuevamente, a tomar nuevamente el camino de la seriedad, como en otras entrevistas que ha manifestado, recae en lo mismo. Entonces creo que su trayectoria va, tristemente, como comentaste, a seguir los pasos del Tiger si no se reivindica como es, o bueno, no sabemos cuál sería su estado luego de la posible captura por la policía. Ya hablando de esto, de policías y polémicas, también en la comunidad cubana creo que fue una noticia bastante triste y cual ha manifestado el malestar general de muchos, fue la deportación de una madre de una niña lactante prácticamente, que llevaba alrededor de 5 años en los Estados Unidos con una orden de deportación que finalmente fue ejecutada. Entonces creo que esto va al traste donde personas que realmente merecen estar en los Estados Unidos, que se han integrado, en este caso su esposo era ciudadano americano, es bastante doloroso y deja cierto sabor de impotencia. Así que bueno, veamos un fragmento de esta noticia. Enseguida. Sánchez Tejeda. Hoy un padre de la Florida está desesperado por la inesperada deportación a Cuba de su esposa. Carlos Juniel Valle dijo que su esposa Heidi Sánchez Tejeda, madre de una niña de tan solo 1 año, fue arrestada el martes en Tampa cuando se presentó para cumplir con su cita ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduana. La joven fue detenida el martes y llevada a la prisión del condado de Pinellas, y este miércoles la trasladaron a Miami. Hoy ya se encuentra en Cuba. Ante la frustración de su esposo, esto fue algo de lo que él dijo poco después que su esposa quedara detenida. Con mucha tristeza que se levantaba hoy mi familia, porque a mi esposa ayer le dio una cita en migración. Pues Julito, ahí está. Esa es la situación. Sobre esto no hay, bueno, el caso específico, imagino que desde el punto de vista técnico, muchos abogados tendrán sus criterios y demás, pero lo que sí es cierto que desde el punto de vista humano, Sender, esto es muy lamentable, es incluso condenable y sobre todo, no pienso yo que no, al menos yo no espero caer en la despersonalización y despersonificación, las dos cosas de los problemas, y esto responde a la política específica de la administración Trump. Esto, lamentablemente, no es una sorpresa porque fue lo que dijo el presidente que iba a hacer, que iba a deportar de manera masiva. Esto no es un secreto, no es una sorpresa. Y este tipo de personas en esta situación también eran vulnerables. Yo creo que aquí la comunidad cubana, primero, más allá del reproche, en la cual yo muchas veces hago, también espero que sirva para reflexionar, ¿no? Y acabar de entender que por mucho que uno esté en este país, que sea ciudadano, en caso de los que llegan, los que lo son, en realidad la postura antiinmigrante incluye a las personas que también son ciudadanos e incluye evitar por todos los medios que nuevos migrantes se hagan ciudadanos. Por esta señora que tenía un proceso abierto para regularizarse también fue deportada. Este tema es mucho más extenso, es mucho más complejo, pero solo puedo decir eso, ¿no? O al menos como mensaje principal, lamentar y decir que esto no cayó de la nada. Esto fue la campaña que hizo el presidente fue esto, deportar de manera masiva. Y de manera masiva implica cualquiera, ¿no? Cualquiera que caiga en cierta dinámica, cierto proceso de, pues nada, listo, allá va. Claro, pero es muy lamentable que incluso me causa duda de que deben existir herramientas legales porque es una mujer casada con al menos pareja de hecho, con un ciudadano americano, con 5 años de estadía en los Estados Unidos. O sea, para mí llega el momento de cuestionarme, o sea, qué herramientas legales no se
no se utilizaron en un caso de esta naturaleza, lo cual es bastante llamativo y triste a la vez, por supuesto, porque lo es más lamentable que la madre de una criatura con tanto por hacer en un país como los Estados Unidos tenga que retornar de manera tan triste hacia al país donde salió una vez. Bueno, de hecho, es decir, vamos a resaltar acá la parte, decir la parte buena de esto es terrible. Cuando ocurrió esto, podemos decir que al menos hubo una respuesta muy solidaria en redes sociales automáticamente. O sea, siempre hay gente que lo que está haciendo es, digamos, noticia, pero sí hubo gente, digamos, Mario Pentón, por ejemplo, que se movilizó para ayudar. Hubo varias personas, digo Pentón por decir un nombre de alguien que estuve mirando, ¿no? Se ofrecieron para ayudar en la medida de lo posible, abogados que se ofrecieron, cualquiera puede decir que están buscando cámara, no importa, lo importante es ayudar y eso se agradece, evidentemente no tuvo ningún tipo de solución y espero que hechos como este sirvan para la reflexión de la comunidad cubana de qué es lo que apoya realmente, incluso ya personas como Alessandro Otaola dijeron ayer en un video, no lo separé para el programa, pero está ahí, prácticamente nos afirmó que esto se trataba de una infiltración del Partido Demócrata para sabotear la política de deportación de Trump, para dañar la imagen. O sea, a ese punto, ¿no? de negación hay que evitar llegar y sobre todo concentrarse en qué es esto. Esto no es un accidente, que creo que es lo que quería decir antes, que no iba a decirlo como tal. Esto no es un accidente, esta es la típica cosa que puede pasar con esta política de deportación de esta administración. Muchos pensaron que iban a ser solo los delincuentes, personas con órdenes de deportación basadas en que son delincuentes, ladrones, asesinos, violadores, cuando en realidad este tipo de personas, vamos a decir, normales, limpias, ciudadanas, bueno, personas que viven acá, trabajan, hacen su vida, son también una buena parte de los que se van a perjudicar, porque normalmente las políticas masivas tienen esta característica. El filtro es muy, vamos a decir suave, no muy ineficiente, y por ese tragante se puede ir prácticamente cualquiera, y no solamente los delincuentes. Claro, y hablando de delincuencia, entonces, Miguel, creo que sería bueno llegarse a Cuba y tener cuenta, o sea, el acto delincuencial que está ocurriendo, en este caso, la represión, porque es un verdadero delito, y espero que en un futuro muy próximo todo este tipo de personas paguen por lo que hicieron sin ningún tipo de justificación ni atenuantes a sus hechos. Y bueno, como sabemos, la semana pasada transcurrió o sea, lo que se reconoce como Semana Santa del mundo entero, por supuesto. Otra vez se manifestaron hechos de represión religiosa. En este caso, bueno, aquí tienes la noticia de una dama de blanco que luego de salir de una misa fue acosada y reprimida. Entonces, coméntame acerca de ello. Bueno, sí, primero, Sender, pedir disculpas a nuestra pequeña y aguerrida audiencia. La semana pasada nos equivocamos, ¿no? Prácticamente, digo, nos equivocamos porque esta noticia simplemente se nos pasó cuando estábamos preparando el guión y era algo que no podíamos dejar de mencionar, por eso lo traemos esta semana. Y bueno, acá tenemos la referencia solamente a una dama de blanco, pero lo cierto es que hubo varios casos de represión, lo que incluye también la periodista Camila Costa, que le impidieron salir de su casa. Hubo varios de los pocos activistas que quedan en Cuba. Digo pocos que quedan porque poco a poco la seguridad del Estado los va obligando a irse, pero los que han resistido, por así decirlo, la represión también tuvieron que lidiar con ese escenario. Y bueno, es terrible, es condenable. Y bueno, me sumo a lo que dices, ¿no? De esperar que este tipo de situación genere algún tipo de justicia y reparación en algún momento. Y cuando digo reparación y justicia me refiero a lo real, no un estado de histeria colectiva. Evidentemente, identificar quienes fueron conscientemente represores, por supuesto. Y bueno, también reparar el daño, porque yo creo que muchas personas no saben lo que es un acto de repudio, no saben lo que es que uno vaya a salir de su casa y un grupo de uniformados o no te impidan hacerlo y al final terminan como muchas veces golpeándote. Claro, y acerca de esto, estás hablando de estados lamentables, también trascendió, creo que es una de las noticias más importantes de la semana, fue la liberación luego de 27 años preso del señor Ernesto Borges, quien anteriormente a su condena era oficial del MININ, graduado en Moscú, que luego de intentar una revelación de agentes infiltrados, o sea, de una de las tantas redes de espionaje que tenía el régimen, tratando de darla a conocer, fue puesto en cautiverio, enjuiciado primeramente a pena de muerte, pero parece que su caso fue de tal magnitud que le conmutaron la pena
a 30 años de prisión y bueno, a los 27 pudo salir luego de haber pasado lo indecible en las cárceles cubanas, desde aislamientos, enfermedades, no permitirle estar junto a su hija, quien tuvo que partir hacia Canadá, y luego a los años un regreso de ella, que tampoco ni siquiera pudo llamarlo por teléfono. O sea que es un hombre que a su salida con casi 60 años debe reinventarse nuevamente. Y lo cual es un sentimiento agridulce porque si bien es, o sea, un hombre que ha ganado su libertad, es alguien que nunca debió estar preso a través de su visión del mundo, creo que una visión honrada dentro del régimen, como ya sabemos, alguien que probablemente fue militar de vocación, al darse cuenta o sea, de la maquinaria del cual él era un engranaje, intentó salirse y bueno, fue de la peor manera, que incluso era conocido como el preso de Castro, o sea que su condena a alguien fue condenado con ensañamiento, todos esos años que estuvo encarcelado en Cuba. Sender, este es un caso, yo diría que digno de película. Esta es la típica persona que uno escucha la historia y dice, ¿dónde está la serie con un excelente actor protagonista para contar la historia de este hombre que debería conocerse mundialmente en términos casi épicos? Es un héroe, ¿no? Es una persona que comprendió, que estando dentro, comprendió y que fue capaz de arriesgarse para entregar una lista. Me atrevo a especular cuánto hubiesen cambiado las cosas, cuánto sabríamos hoy si hubiese entregado esa lista, lo cual a mí me trae una preocupación. ¿Qué va a pasar con este hombre ahora? La lista que él iba a entregar la sigue conociendo y sigue estando en Cuba. Es decir, para mí que esté liberado, claro, es la parte buena, ¿no? Que está en las calles, estar en una prisión cubana debe ser terrible, es terrible, pero su vida sigue corriendo peligro, es lo que quiero decir, su integridad física sigue corriendo peligro, porque aunque eso fue hace 27 años y en teoría los protocolos de la seguridad del Estado, la información confidencial allá adentro deben haber rotado muchos mecanismos, muchas contraseñas, muchos vendo enanitos verdes, debe haber cambiado ya, ¿no? Pero la práctica sabe muchas cosas y sigue estando ahí. Yo creo que mientras Ernesto Borges esté en Cuba, corre peligro. Espero que pronto venga para acá. E incluso aquí tendría que tener cuidado porque los tentáculos de la inteligencia cubana son bastante largos y opera dentro a veces de la propia oposición. Así que lo que más me preocupa acá es esto, o sea, más allá del morbo de la información que él tiene. Incluso si ya todo eso pasó, todo lo que él iba a entregar en ese momento podría ser muy relevante hoy, no solo a nivel de chismografía, sino a nivel de entender la historia política. Si nos ponemos a especular cuántas cosas pudo haber sabido que hoy por hoy nos podrían cambiar algunas visiones sobre algunos fenómenos políticos. Solo espero que venga y que cuente todo lo que sabe, que por mucho tiempo que haya pasado, insisto, nos va a valer de mucho. Sí, claro, creo que desde Juan Reinaldo Sánchez, el antiguo guardaespaldas de Fidel Castro, tal vez este sea una de las personas que desvinculadas al régimen con más información en su haber o sea, de movimientos, protocolos o redes que tal vez todavía continúen activas. Entonces creo que también me sucede igual contigo, de que comparto ese estado de preocupación de lo que pueda suceder a partir de ahora, una vez recuperada la libertad, y ojalá que pueda salir de Cuba. Ya sabemos que estaba preso dentro de una cárcel, pero ahora también corre esta extraña libertad de estar preso dentro de Cuba, que valga aquí la paradoja. Entonces, lo que creo también que al ser un caso tan mediático, porque varios medios del mundo internacionales de trascendencia se hicieron eco de esta noticia, o sea, creo que ahora si el tratamiento que debe tener va a ser con pinzas a partir de su estadía en Cuba, y ya te digo, teniendo en cuenta la connotación que ha tenido, ojalá y logre salir. Ya veremos más adelante cómo se desenvuelven los hechos y, por supuesto, no deja de ser una noticia, digámoslo, agradable en cierta medida, sí, por haber recuperado la libertad de un hombre que creo que puso la dignidad por delante del deber. Exacto. Y por último, yo creo que habría también, de paso, que hacer el llamado, ¿no? A que espero que sea bien recibido. A ver, esto es pura especulación, ¿no? Si viene, que además es lo que me gustaría. Cuando digo viene, puede ser aquí, puede ser España, Costa Rica, cualquier lugar que no sea Nicaragua, Venezuela, ¿no? Que es donde también estaría corriendo más peligro. Que sea bien recibido por la comunidad cubana, sobre todo porque si en algún momento formó parte del aparato de inteligencia, de los órganos de espionaje del régimen cubano, creo que ha demostrado con creces su convencimiento de que estaba en un error. Lo digo por el eterno castigo
del cual tenemos que vivir los cubanos cuando llegamos a Estados Unidos, que el que usó pañoleta eternamente es represor. Incluso en la televisión acá yo he visto a figuras políticas o analistas destacados y respetados cuestionar la presencia en Miami de personas como, perdón por olvidar el nombre, señor de apellido Cohen, que era un oficial de inteligencia y analista cubano, muy bueno. José Cohen. José Cohen, estamos hablando de la misma persona. Enrique, qué pena con los nombres, los veo siempre y se me olvidan los nombres. Del Pino. Wow. Enrique. Del Pino. No es Enrique García, creo que es. Es un señor muy, muy agradable que sale en el programa de Cao. Ay, madre mía, le cambié el nombre. Bueno, no importa. Después en la edición le ponemos el apellido. Esa serie de oficiales que desertaron, llegaron aquí y ayudaron a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos con información. Yo he visto quejas en la televisión, acá, en programas de televisión, diciendo que por qué esas personas todavía, es decir, por qué tienen que ser recibidas en los medios, que está muy bien que hayan ayudado a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, pero que la comunidad cubana no debería permitirles a esas personas por el simple hecho no, por haber pasado por los órganos de inteligencia, que aparezcan en los medios. Es decir, prácticamente les están negando el derecho de reivindicarse, y eso es un problema que hay que tener en cuenta siempre en Miami, en el exilio real y en el exilio de plastilina, que es el derecho a la reivindicación, donde empieza y donde termina. Digo, porque este caso es indiscutible, pero hay otros que han sido muy cuestionados, y bueno, como están las cosas, todo es posible. El caso es que este señor es lo que se puede entender como un héroe por lo que iba a hacer y por su capacidad de resistencia, más allá de nacionalismo chato. Yo creo que en el contexto que él lo hizo, y en este también, intentar entregar a la inteligencia o a la embajada americana una lista de infiltrados era clave para, sobre todo porque el régimen cubano no es que la inteligencia solo se defienda, es que también penetra al exilio, a la oposición, a la real y a la plastilina, con el objetivo de debilitar un cambio, es decir, la lucha por un cambio político en Cuba. Así que no importa que sea de un gobierno a otro, lo importante en este caso, desde el punto de vista funcional, es ayudar a un cambio de sistema en Cuba, porque evidentemente a través de la democracia, los procesos civilizados, por así decirlo, es muy difícil, pero es prácticamente imposible de alcanzar. Mire, trascendió también una noticia, creo, un poco más relevante, y creo que sí preocupa en ambas vías. Me refiero tanto al sur de la Florida como en Cuba. Fue la suspensión de remesas por parte de la agencia Cubamax, quien colaboraba directamente, digamos, con todo el conglomerado de GAES al manejar grandes sumas de dinero que, por supuesto, funcionaban como gasolina para el mantenimiento del régimen cubano. Y bueno, Martín Noticias se hizo eco de esta noticia. ¿Pudieras comentarme entonces sobre el hecho? Ya me alteré y me alteré bastante. La mentira. Óyeme, esto es tremendamente delicado desde el punto de vista humano, y yo realmente tengo sentimientos encontrados. Primero, como individuo, como persona que está en Estados Unidos, que tuvo que escapar de Cuba porque no soportaba lidiar con la represión y los interrogatorios, a pesar de que nunca fui un activista, y ahora en Estados Unidos resulta que me están cerrando las vías para ayudar a mis abuelitos en Cuba. Y no estoy haciendo un melodrama, estoy diciendo la realidad. Entonces, ¿cómo es? Los que escapamos de Cuba, ¿no? Parece, no tenemos derecho a ayudar a nuestra familia, no tenemos derecho a este tipo de cosas, que además no es que Cubamax, detrás de todo esto, aunque no aparezca abierto y explícito, lo que está son, bueno, en este caso aparece en el caso de la Western, son presiones políticas. Es decir, los políticos que están promoviendo esto, específicamente el representante Carlos Jiménez, congresista, para ser más abierto, el congresista Carlos Jiménez está diciéndonos a los que escapamos de Cuba que no tenemos vías, es decir, que abandonemos a nuestros familiares en Cuba por el objetivo supremo de derrocar la dictadura, ¿no? Es decir, vamos a abandonar a nuestras familias en Cuba porque esa es la vía de tumbar la dictadura, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de los líderes políticos trazar una estrategia para derrocar la dictadura. Digo líderes políticos y me excluyo porque yo no soy un activista político, soy un simple economista opinando de política en este programa. Que busquen una estrategia que no implique sacrificar a los nuestros. Evidentemente, quien tiene esta postura no tiene nadie en Cuba, no le importa, y está pidiendo
algo muy típico del castrismo, que es pedirle sacrificio a otros. Es decir, que sea otro el que se sacrifique para cambiar el régimen cubano. Me parece totalmente desacertado desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista político, ni hablar. No ha aparecido nunca ningún político, ningún activista, ningún intelectual, a lo mejor sí, y yo no me he enterado, pero me gustaría verlo, que demuestre con argumentos, con rigor científico, cómo vamos a tumbar la dictadura quitándole el dinero a las personas que están en Cuba. ¿Cómo yo voy a tumbar la dictadura diciéndole a mis abuelitos no te voy a mandar dinero? No quiero. Si quieres dinero, sal a la calle a enfrentarte a la dictadura. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que nunca nadie ha explicado. O sea, la explicación es tan nebulosa como quienes decían que las pymes iban a cambiar Cuba. Esto es exactamente lo mismo, es una nebulosa. Es decir, ya no hablo solo del costo humano, hablo de la estrategia política. ¿Dónde está el genio que está explicando cómo así vamos a tumbar la dictadura? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿El régimen se va a quedar sin dinero y se va a rendir? ¿Dónde están los indicios de que es eso lo que va a hacer? ¿O que la gente se va a cansar de pasar hambre y va a salir a las calles a protestar contra el régimen? Yo creo que esa estrategia también tiene muy pocos indicios de ser realista, sobre todo hasta qué punto uno está dispuesto a hacer a las personas pasar hambre. En fin, no es una estrategia, es un arranque, para mí es un arranque político y un derroche de falta de humanidad y seriedad política. Me da mucha pena con quienes apoyen esto, incluso con el congresista, pero esto totalmente es un desastre y no es serio, realmente no es serio, es parte de, para mí, la misma histeria típica que funciona acá en Miami. Sí, medio, pero bueno, quizá también acotar una cosa, según lo que estuve leyendo acerca de esta noticia, que la suspensión en parte proviene desde el lado de Cuba, donde, según comentaba una trabajadora de Cuba Max, la persona encargada de recepcionar o de hacer estas operaciones no podía hacerlo, ya sea persona o entidad. Desconozco cuál sería el grado de responsabilidad en esa cuestión. Lo que sí no es menos cierto es esto que comenta, que existe una presión directa respecto a estos organismos que se dedican al envío de remesas y paqueterías a Cuba, que no es menos cierto, quien siempre va a salir perjudicado, lo reitero una vez más, es el pueblo cubano. Y bueno, creo que las personas que tenemos familiares en Cuba, siempre tratamos de buscar unas alternativas que no inmiscuyan directamente al régimen, y creo que eso debería primar entre todas las personas que mantienen todavía, o sea, este tipo de vínculos con sus familias para ayudarlos a oxigenar un poco más su realidad. Sí, eso que dice, yo creo que sí, tienes razón, dos puntos importantes creo. La contraparte cubana, lo cual ya lleva a otro análisis. En lo personal, pura intuición por ahora, yo creo que el régimen cubano tiene interés en, cuando digo régimen cubano, me refiero específicamente ahora a esa, tiene interés en reorganizar los mecanismos de obtención de remesas, o sea, reestructurar su sistema de socios. Hay que recordar que tienen otros aliados en España para el envío de remesas. Todas estas plataformas terminadas en Pay son con un aliado vasco del régimen cubano. Un segundito para poner el texto en pantalla. Ahí va. Este es el texto. Y las empresas Tocopay, exactamente, no me acordaba ni bien el nombre. Son un grupo de empresas para enviar remesas a Cuba que se hacen en colaboración con una persona cercana al régimen cubano, que es un español que se encuentra en la región vasca. Y estas agencias han sido promovidas incluso en páginas como Cuba Debate. Lo que quiero decir es que un escenario posible, muy especulativamente, es que también en Cuba estén intentando reorientar el intermediario en el exterior para el envío de remesas por razones muy obvias. Acá en Estados Unidos, justamente por estas políticas y estas presiones, dicho coloquialmente, la cosa se está poniendo mala. Por tanto, a lo mejor están buscando redireccionar un poco las remesas hacia otros lugares. Lo que pasa es que, bueno, en el comentario obviamente me estaba refiriendo a la intención política desde acá de Estados Unidos y al discurso explícito. Incluso ayer en la noche estuve viendo en el canal Telemundo una entrevista a congresista Jiménez explicando su postura respecto a todo esto. Y además comento que una de las ideas de él, desde el punto de vista de lo que plantea, ¿no?, es que hay que cortar las remesas, pero tener en cuenta las cuestiones humanitarias. Y es que en la práctica los mecanismos masivos, hemos comentado antes, nunca tienen buen filtro. En la práctica no se puede, pues, no sé, habría que ver cómo crear un filtro que determine qué hay dinero que se envía a Cuba es ayuda humanitaria y quién no. ¿Qué van a hacer? Van a pedir la foto de cómo vive la familia en Cuba, van a limitar los montos, que lo cual es una buena opción, pero de todos modos ya está limitado, ¿no? Y lo otro, me voy del tema, porque son demasiadas cosas sobre esto, es la cuestión Sender de
que tú decías, de lo menos directo posible ayudar al régimen. Yo creo que quizás eso es una clave, pero en realidad para mí es arar en el mar, porque no hay manera humana posible, desde el punto de vista económico cubano, que el dinero no termine de una manera u otra en manos del régimen, porque en última instancia a quien hay que pagarle siempre es al régimen o a una pyme. Pero si asumimos el discurso de que las pymes importadoras, mejor dicho, el núcleo de las pymes importadoras son en realidad personas cercanas al régimen, comprometidas con el régimen, o incluso propios oficiales. Hay algunos casos off the record que yo conozco que son ex altos directivos de empresas militares, ahora ocupan el sector de la importación privada. Se está quedando exactamente en el mismo lugar. Yo creo que la variación es que la coja Gaesa directamente, a que la coja el sector del comercio exterior de las pymes, que está bien enchufado con el poder político. Esa es la variación. De una manera u otra está quedando en el mismo lado, en el mismo equipo, vaya, por así decirlo. Hay niveles, pero me parece que es demasiado el desgaste para evitar que en vez de que lo coja Gaesa, lo coja el de la pyme cercano al aparato. Esto es la realidad económica, ¿no? O sea, no hay una economía alternativa en Cuba. De hecho, ese es el propio discurso de la oposición al cual me sumo. De hecho, lo he defendido. No existe una economía alternativa en Cuba viviendo al margen del aparato del sistema represivo. Toda la economía en Cuba tiene que entrar dentro de la lógica del aparato represivo. Bueno, Miguel, también quisiera recordarte que al menos mientras este discurso va calando de ayudar lo menos posible al régimen sin desvincularse a la familia, esto implicaría también cómo los grados y el volumen de dinero para estas personas también va a ir en detrimento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez sí se surtan o sea, sí tal vez su flujo monetario continúe, pero no en las divisas, que es el dinero que a ellos les importa de verdad. Y al encontrar un mecanismo secundario de personas que se dediquen a esto a través de otras personas afuera, creo que este es el balance, creo, más positivo. O sea, es lo menos malo de lo malo. Sí, Y es claro, lo lo que pasa es que, que es lo Cuba, al menos personalmente yo abogo. pasa es que Cuba importa en términos de alimentos prácticamente el 90%. O sea, si hubiera también una economía en Cuba en pesos cubanos productiva, bueno, está bien, pero de todos modos, si importa todo lo que tiene, quiere decir que el dólar de la divisa tiene que convertirse, el dólar de la divisa, perdón, el dólar de la remesa tiene que convertirse sí o sí en capital importador. Y cuando ocurre, es decir, si Cuba produjera, oye, está bien, no pasa nada. El problema es que como no produce prácticamente nada, el dinero de la remesa tiene que convertirse en capital de importación y la importación está controlada sí o sí, ya sea por el aparato de Gaesa o por las pymes de dudosa procedencia enchufadas al poder político. Por eso digo que de todas maneras se queda en el juego y que no es posible dentro del marco cubano, quizás en otro país, por la estructura de producción nacional. Pero aquí, insisto, no te digo, no hay manera, es como tarde o temprano ese dólar va a haber que usarlo para importar. ¿Y quiénes son los importadores? Los continuistas, la oligarquía y las personas cercanas. Esto siempre dando un margen de error de que no todos los importadores privados sean enchufados al poder, lo cual es un supuesto bastante absurdo, pero por una cuestión de seriedad, dar un pequeño margen de error. Claro, porque había que ver hasta qué grado es el financiamiento, porque recordamos que creo que el principal mal parte de la cantidad de dinero inyectado al turismo, que hablamos de cientos de millones de dólares, que de dónde salen estos cientos de millones de dólares de recargas y remesas, al menos en su mayor parte, más los miles que ingresan por los servicios de mano de obra esclava con las misiones médicas y demás, que creo que esto va a ser un desangramiento lento, pero quién sabe, tal vez efectivo.